Estoy a suya la palabra, profesor. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces sí están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, eh, estoy presentando aquí un trabajo que estoy iniciando, más bien de corte conceptual, filosófico. Creo que una de sus bondades es que muestra cómo es que la filosofía puede impactar a nivel práctico, que es algo que muchos en muchas ocasiones ponen en duda. Sin embargo, debo aclarar antes de iniciar que debido al corto tiempo que tenemos para la presentación y también a que estoy justamente pasando por un procedimiento en mi contra debido a temas muy similares a los que vamos a ver en esta presentación. m- Me voy a tener que limitar en ciertas cosas, ser muy general para no meterme en más problemas. Incluso quizás si alguien me tiene en sus redes sociales y se pregunta por qué la cerré de repente, es justamente por esto, porque pues estoy en un proceso de afectación a mi persona justamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte este trabajo? Por allá de la década de los 70, particularmente psicoterapeutas, comenzaron a poner en duda y a criticar el uso desmedido del concepto autoestima para hacer referencia a lo necesario y los criterios importantes para un desarrollo óptimo, tanto individual como social. Uno de estos críticos, de los más famosos, fue Albert Ellis, que lo estamos viendo a la derecha, en la parte superior de la pantalla, que por cierto me gustaría preguntar si hubo cambio de diapositiva. Sí se logró Ok, muchas cambiar la gracias. diapositiva. Perfecto. Otro ejemplo es el libro Hollow Kids que estamos presentando y hay varios artículos. Particularmente Ellis, por ejemplo, realizó críticas a nivel conceptual de cuáles son los problemas que tiene este concepto y también hay artículos a nivel empírico. La cuestión es esta. Desde ese entonces, ahorita ya no está tan fuerte, pero en esos años, el autoestima estuvo casi imperando, gobernando este ámbito de lo que algunos le llaman salud mental, ¿no? Al punto de que comenzaron a darse muchos cambios, muchos negocios, a veces al punto de fraudes, basándose en este concepto, y es más o menos a lo que se le empezó a llamar mafia de la autoestima. Sin embargo, como nosotros sabemos, las palabras en el lenguaje ordinario son polisémicas, no refieren un, un concepto particular específico. Por lo tanto, es necesario tratar de clarificar antes de discutir estos conceptos para no confundirnos más. Aquí en ese trabajo nos vamos a referir con mafia cuando entramos al diccionario de la Real Academia Española al tercer significado. Es un grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos. A mí no me importa que la persona en realidad lo que requiera sea un tratamiento, pues vamos a suponer con un nutriólogo. Yo sigo persistente en que su autoestima es lo que está afectando su vida y sigo con mi supuesto tratamiento para la autoestima y hacer que mejore supuestamente esta, independientemente de lo que diga el nutriólogo. Yo como psicoterapeuta, como psicólogo, como le quieran decir. Y entonces, allá yo veo por mis intereses antes
del de la otra persona. Otro de los términos importantes que tendríamos que especificar o limitar para lo que vamos a estar diciendo en esa presentación es el de enseñanza. Enseñanza tiene muchos significados, hay muchas discusiones todavía actuales. Por ejemplo, la cita que les pongo ahorita es del 2023, donde todavía están tratando de definir lo que es enseñanza. Pero aquí yo me voy a referir a esta haciendo más referencia al proceso en el que una persona con ciertos conocimientos, habilidades, ayuda a otra a desarrollar estos conocimientos y habilidades. A eso me voy a referir con enseñanza. Como podemos ver en esta, según Ortega, la enseñanza, a diferencia de la educación, no tiene una índole moral, no sigue valores puestos moralmente. Nosotros podemos enseñarle a alguien a robar, podemos enseñarle a alguien a mentir y sigue siendo enseñanza. Muy diferente a lo que sería la educación. La educación pues ya implica más bien cuestiones a nivel más social, ya hay una dimensión necesariamente ética de qué es lo que se enseña en ciertos grupos o no, lo que es pertinente o no. Y el otro término mucho más complicado sería el de la subjetividad. Actualmente se habla mucho de subjetividad, de lo subjetivo, y muy pocas veces nos frenamos a tratar de discutir, de delimitar a qué nos referimos con esto. Y la cuestión es que subjetividad tiene muchos significados. Si nos vamos, por ejemplo, con los seguidores de Aristóteles, vamos a encontrar que, de acuerdo a su perspectiva, los perros tendrían subjetividad. Sería muy claro para ellos decir que un perro, un gato, tiene subjetividad. Como lo pongo en esta cita textual, que es una cita tomada de un libro de Buganza, que es un seguidor y experto en Aristóteles. Pero si nosotros le decimos, vamos a suponer, a un sociólogo, a un antropólogo o a un psicólogo, incluso a un educador actualmente, que un perro tiene subjetividad, lo más seguro es que lo niegue. ¿Y esto por qué? Porque el sentido que se le da actualmente y mayormente a la subjetividad, ese mundo subjetivo, está más relacionado con lo que en filosofía se le denomina qualia. Es decir, experiencias inmediatas subjetivas, también lo pueden encontrar como sensaciones primarias, tiene muchas traducciones. Pero ¿a qué hace referencia esto? Algunos filósofos dicen en términos chuscos, se podría decir, que estos qualia son las últimas patadas de ahogado de los mentalistas en filosofía. Estos qualia hacen referencia a un mundo distinto de la naturaleza, distinto de lo que ocurre aquí en tiempo y espacio. Es algo que mientras tú estás interactuando de forma natural, real, en tiempo y espacio con el mundo, está ocurriendo en paralelo, está ocurriendo en otra parte que no está ni en tiempo ni en espacio. Imagínense cómo tú estás físicamente aquí, naturalmente aquí, pero al mismo tiempo estás en otra dimensión, en otro mundo, con un yo o un tú imaginario, objetivo, que interactúa con otros objetos imaginarios subjetivos. Son cosas que no están en tiempo y espacio, así de fácil. Desde mi punto de vista, una forma más sencilla de traducir esto, algunos no lo van a aceptar por cuestiones religiosas y también porque es un término que tiene muchos significados, pero esto
hace referencia a lo sobrenatural, a lo espiritual, algo que está sobre la naturaleza, no forma parte de la naturaleza, no está en la naturaleza. Este problema de dónde inicia es uno de los problemas filosóficos más antiguos y de los más importantes clásicos que se relacionan con lo que yo conozco, lo que he entendido como el mito de la persona que conoce. ¿Cuál es este mito? Que supuestamente la persona interactúa con un objeto externo a él, lo que produce cierto conocimiento en él, cierto información, proceso cognitivo, experiencia, como le quieran llamar, en él, dentro de él, supuestamente. Y una de las premisas de este mito es que los sentidos nos engañan. Cuando nosotros conocemos por medio de los sentidos, de la experiencia, ese conocimiento es al menos no confiable, al menos. Que puede haber otro tipo de conocimiento si llegamos a conocer las almas y cosas por el estilo, tal vez. Pero este tipo de conocimiento por medio de los sentidos de la experiencia no es confiable. Cuando esto lo llevamos a la ciencia, nos metemos en muchos problemas. Cuando lo llevamos a la tecnología, también muchos problemas. Y evidentemente en la enseñanza también. Y esa imagen pues es chusca. Descartes tenía razón. Los sentidos no son confiables. ¿Por qué? Nosotros sabemos que esa persona no está decapitada, pero se ve decapitada. ¿Cuáles son las consecuencias, las soluciones que se han intentado dar en filosofía? Las más clásicas, yo no voy a poder meterme en todas porque no son solo estas dos. Podríamos decir hay subcategorías que están intermedias, pero las más clásicas son el dogmatismo y el escepticismo. El escepticismo acepta esto y nos dice que el humano es incapaz de conocer la realidad. Lo único que puede conocer son sus experiencias inmediatas subjetivas, que pues no son confiables porque no son la realidad. Solo puede conocer lo que le dan sus sentidos, que es información falsa, casi. Por el contrario, los dogmáticos rechazan esto y aceptan que el humano puede conocer, que puede conocer de forma no perfecta, pero lo puede conocer la realidad que quiere conocer. Desde aquí, las personas que están un poco versadas en ciencia y tecnología podrían ver que el escepticismo no tendría futuro ni en ciencia ni en tecnología. En filosofía, en religión, en humanidades, muy probablemente, pero en ciencia y en tecnología no. Y esto nos lleva a otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si yo no puedo conocer la realidad, pues lo más probable es que esa realidad no exista. O esa realidad, si existe, yo no la puedo conocer. Y por lo tanto no me interesa. Que sería la parte escéptica, ¿no? Por otra parte, los dogmáticos mayormente tienen que aceptar que hay una realidad que existe independientemente del humano, que es la que conocemos, o la que más bien intentamos conocer. Como ya mencioné, hay varios tipos de escepticismo. Aquí yo solo les presento dos. Hay varios. A la izquierda de la pantalla está uno muy clásico, muy común y muy de moda actualmente. Creo que es el que está más de moda, que nos dice que ese mundo real, si es que existe, genera ciertas cosas en nosotros. En ese caso serían los qualia, y es lo que conocemos. Es lo único que conocemos. Está el nómeno allá externo que nunca vamos a conocer y el fenómeno, que es lo que conocemos y que es al menos no confiable, falso, engañoso.
Y también a la derecha de la pantalla tenemos otros escepticismos un poco más radicales, se podría decir, donde se menciona que la, la, la existencia depende de nuestros sentidos, de lo que nosotros percibimos, ¿no? El clásico estudio de hace algunos años donde cierto sociólogo afirmó que los microbios no existían hasta que alguien habló de ellos y los descubrió, ¿no? Bueno, con respecto a la mafia de la subjetividad como tal, en esta vamos a ver una tendencia, ya sea en la ciencia, en la filosofía, en la enseñanza, en la educación, en la política, en la televisión, ya, la cultura general, de rechazar la realidad, rechazar la naturaleza y darle mayor importancia al mundo subjetivo, ese mundo que no existe en la realidad, no existe en la naturaleza. En este caso, pues si la realidad no existe y si es que existe, pues no la puedo conocer. Entonces, no me importa qué sentido tiene hablar de la realidad. Lo que importa aquí es mi subjetividad, lo que yo siento. Cuando aceptamos esto, pues, ¿cuál sería el sentido de estudiar, de pasar 4, 13 años en la escuela si es imposible conocer la realidad? ¿Para qué estudiamos 13 años? Vamos a suponer un médico que se especializa en cardiología, vamos a suponer. ¿Cuál es el sentido si no existen los corazones? Cuando hablamos de la enseñanza, vamos a ver ciertas características que se comparten, al menos en nuestra cultura. Nuestra cultura entendiendo, pues, Hispanoamérica. No vamos a limitarlo allá para no meternos en muchos problemas. Pues el objetivo es desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en ciertos individuos. Así de fácil. También es evidente que cuenta con criterios sociales. Cuando le enseñamos a alguien, algo a alguien es porque hay cierta demanda social. Necesitamos sillas, necesitamos carpinteros. Necesitamos casas, necesitamos albañiles. Y así, debido igual a nuestra forma económica en la que nos agrupamos, la enseñanza mayormente es grupal. Una persona enseña a varios sujetos, varios individuos. Esto igual implica relaciones experto-inexperto. Alguien tiene ciertos conocimientos y habilidades, otros no, y lo ayudamos a que las adquiera, las desarrolle, como le quieran decir. Y otra cuestión importante también es que implica una inversión de la sociedad, una inversión económica, ya sea en escuela privada y que alguien pague, o en pública y que pagamos todos con impuestos, pero hay una inversión. A la sociedad le interesa que las personas aprendan, desarrollen esos conocimientos y habilidades. Cuando comenzamos a preguntarnos, oye, ¿y qué pasa si la enseñanza no está cumpliendo con lo que debería, con lo que se supone? Estamos invirtiendo tanto dinero y ¿qué está pasando? El sentido común de la enseñanza. ¿Qué es? Cuando hablamos, vamos a suponer con alguien que no ha estudiado ni antropología, ni psicología, ni filosofía, que no sabe ni siquiera qué es eso de los qualia o de la subjetividad. Yo le pregunto a mi abuelita sobre la subjetividad y me va a decir que no sabe qué es eso. ¿Cómo sabemos que un proceso de enseñanza funciona? Que un proceso de enseñanza está cumpliendo su objetivo. Tenemos el primer caso, el de la mujer. Ella está yendo hace 2 años a clases de
está estudiando la licenciatura en música. Y el papá le pregunta, oye, todo el dinero que estamos pagando, ¿cómo va? ¿Qué está pasando? ¿Hay avances? Muéstrame. Y entonces la muchacha se pone a tocar el violín y el papá le dice, ah, pero eso pues, lo pudiste haber aprendido sin ir a la universidad. No, quiero saber más. Y entonces la muchacha le muestra que sabe leer y sabe escribir partituras, conocimiento declarativo. En el caso de abajo, del hombre, lo mismo para soldar. ¿Cómo sabemos que alguien pasó por un proceso de enseñanza y que fue efectivo en el sentido de soldar? Pues cuando ya realiza, no sé, una puerta de metal, un portón y le queda bien, funcional, el, el cliente está satisfecho, pero eso igual lo pudiste aprender nomás así, viendo a otro soldador. Supongamos que el papá lo está evaluando. Ah, no, pues fíjate que de acuerdo con la norma tal, yo para este material debo usar específicamente un tipo de corriente alterna o lo que sea, ¿no? No soy soldador, pero ahí igual está el conocimiento declarativo. Cuando adoptamos esta perspectiva subjetivista, ¿cuál sería el sentido? Pues sentirnos bien, que nuestro mundo subjetivo esté bien. Ya ese criterio externo, natural, con el que vamos a comparar las habilidades de un individuo, sus conocimientos, se pierden. La cuestión es que en mi mundo subjetivo yo crea, soy buen soldador y que me sienta bien siendo ese soldador que al menos yo en mi mundo subjetivo decido que está bien o que está mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de adoptar esta tendencia hacia este, pues se podría decir, eh, gusto desmedido por la subjetividad? Uno de estos, ya más a nivel teórico, es que se adoptan modelos explicativos problemáticos para el comportamiento. Se cree que el comportamiento es síntoma de algo que no existe en la naturaleza. A pesar de que podamos decir que el comportamiento se da a nivel natural, su causa está a nivel sobrenatural, está a nivel espiritual. Por eso aquí les pongo en el elemento B como una nubecita. Es algo subjetivo. Aquí podemos encontrar muchos y muchos y muchos y muchos razonamientos para demostrar que estos modelos explicativos del comportamiento son falsos. Si quieren profundizar en esto, los invito a descargar mi libro, Intercambios entre la biopsicología y la psicología conductista. Está gratis en internet, lo ponen y lo descargan y allá hay varias razones del por qué este tipo de modelos explicativos son falsos. Pero a nivel práctico, ¿qué es lo que nos interesa? Hablando de enseñanza, adoptar este tipo de modelo explicativo nos lleva a poder justificar cualquier tipo de comportamiento, de acto, sin importar su impacto social. Te insulté porque me sentía enojado. Me sentía enojado y te insulté. Esa es mi justificación. Te agredí porque me sentía celoso. No hice la tarea porque estaba triste. No estudié porque tenía ansiedad. Y aquí el problema no es tanto si en realidad la persona se sentía enojado, tuvo ansiedad, se sentía triste. No hay que confundir una interacción emocional, un fenómeno emocional, con el mundo subjetivo. Son cosas distintas. ¿Mm? Aquí el problema es cuando el
estudiante no hizo la tarea porque estaba triste y yo rechazo o infravaloro el mundo real por darle mayor importancia a su mundo subjetivo. Y digo, bueno, en el mundo natural no hiciste la tarea, no cumpliste con lo que habíamos acordado, pero como en tu mundo subjetivo te sientes triste, no importa, te doy los puntos. Allá es cuando viene el problema y la enseñanza se vuelve inútil. En el sentido común de la enseñanza, como lo hemos visto antes, no cayendo en el juego de la mafia de la subjetividad, el criterio para saber que alguien estudió, para ver su desempeño, que alguien hizo su tarea, son bastante obvios. En el caso, regresamos de la muchacha que estudia música, sabe tocar el violín, lo toca bien, hay expertos que pueden evaluarlo, sabe escribir partituras, sabe leerlas, no lo sabe hacer, en qué grado lo sabe hacer. Es bastante sencillo. Pero si nos vamos del lado derecho a la mafia de la subjetividad, si caemos en su juego, el criterio va a ser individual. La enseñanza, al menos en términos grupales, como estamos acostumbrados en nuestra cultura y muy convenientemente por nuestra economía, pues se vuelve inútil. ¿Cómo podemos evaluar algo grupal si todo va a depender de cada uno de los mundos subjetivos de cada persona, porque cada uno tiene su propio mundo subjetivo? Se vuelve inútil. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esto? Este es un caso real, búsquenlo en internet. Un niño llega a un avión, comienza a llorar porque quiere estar en la ventana donde ya estaba una mujer que había pagado por ese boleto. Y entonces la mamá acusa a la señora que no da el asiento, no cede el asiento al niño que en su mundo subjetivo se siente mal y siente que tiene la razón de que debe estar en ese asiento, acusándola de falta de empatía. Y eso es algo muy común visto actualmente. No me das la razón, no haces lo que yo quiero de acuerdo a mi subjetividad porque eres poco empático. Y viene el castigo. Esto evidentemente vuelve imposible una evaluación justa, objetiva, honesta. No podemos evaluar. A mí el estudiante me dice, el cielo es de chocolate. Y yo le digo que no, no es así. Se siente mal, me dice que se siente mal y ante las posibilidades de castigo, pues digo, no, ¿sabes qué? Sí, el cielo es de chocolate. En tu mundo subjetivo, es la única realidad que podemos conocer, el cielo es de chocolate. Esto lleva también a tratos injustos para estudiantes que sí cumplen. Vamos a suponer el estudiante que cumple, lee, hace tareas, hace trabajos, además al mismo tiempo trabaja, que saca un 80 de calificación. Y el otro no hizo tareas, no nada, pero ante la posibilidad de que te castiguen como profesor por no ser empático y lastimar su mundo subjetivo, le pones 80 también. Esto evidentemente va a llevar a una mala calidad educativa y también va a llevar a un individualismo feroz. En caso actual de esto, yo les invito a que lo sigan. Tal vez algunos digan que es chisme, que es faranduleo, pero en realidad esto tiene muchas implicaciones bien importantes, no solo a nivel de ciencia, también a nivel de enseñanza. Este caso en el que un médico desmiente a una grafóloga y la grafóloga lo demanda penalmente
porque le afectó su subjetividad, le afectó moralmente, le afectó psicológicamente, como le quieran decir, al punto de que el médico podría quedar en la cárcel. Y aquí les pongo esta pregunta otra vez para poner en claro cuál es el problema. Aquí el problema no es que se esté simplemente dando interés a la subjetividad o a los sentimientos o como quieran llamarle. ¿Es importante eso? Sí. El problema es que nos estamos yendo a niveles extremos en los que el mundo real, la naturaleza, está siendo hecha está siendo, eh, pues sí, olvidada, no se le está tomando en consideración y se le está dando más importancia a esto. Por ejemplo, la grafóloga estafa a un montón de gente, porque la grafología es una estafa. ¿Qué es, qué es peor? ¿El que yo estafe a miles de personas o el que yo insulte a una persona y la haga sentir mal? Y aquí es cuando vemos las contradicciones. Se castiga únicamente al que lastima la subjetividad y se castiga incluso con cárcel. No tiene sentido. ¿Cuál sería un castigo apropiado para insultar? Y eso igual es importante, por eso les pongo lo de arriba, lo que están promoviendo actualmente la ley anti esta señora, grafóloga. ¿Por qué? Porque tanto en psicología como en educación tendemos a usar pruebas proyectivas. Esta mujer las usa. Hay varios videos donde interpreta el dibujo del árbol, el dibujo de la persona, y debemos ser bien, bien claros con que esas pruebas proyectivas tienen la misma validez y confiabilidad que la grafología. Son exactamente lo mismo. Por eso los usa esta persona. En caso de que todo salga bien y sí quede esta ley, deberíamos, psicólogos, educadores, todos los que estemos relacionados con estas áreas, solicitar que también se incluyan las pruebas proyectivas en esto. Y ya comentarios finales. ¿Qué podemos hacer para rechazar la mafia de la subjetividad? Primero, tomar el aula como un espacio de enseñanza, como lo entendíamos antes, donde la persona va a ir a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, ir a gozar, ir a sentirse bonito, ir a mejorar tu mundo subjetivo. Está muy bien, es válido, pero existen otros espacios para eso. Ahí están los spa y otras cosas, ¿no? También darle valor correspondiente a las acciones y a las experiencias subjetivas. No le podemos dar un mayor castigo a un insulto o a una mirada o a un comentario que al acto de robar o de asaltar o de golpear u otros. Y como último punto que yo recomiendo, entender y poner bien, bien en claro que las personas que tienen problemas emocionales y que eso sí existe en la vida real, natural, cuando hablamos de estos problemas emocionales, no necesariamente ni obligatoriamente estamos hablando de mundo subjetivo. La, ese, esa perspectiva de que existe, de que hay un mundo de la subjetividad, es solo una postura, no es obligatoria y muchos ni siquiera la aceptaríamos. Es decir, entendemos las emociones y los sentimientos de otra forma, los definimos de otra forma. Estas son mis referencias y agradezco mucho. Creo que me pasé un poco de tiempo, disculpen, pero pues es un tema un poco difícil. Agradezco su atención.